El tejido nervioso, con su capacidad excitativa, posibilita la generación de impulsos nerviosos, que permite la comunicación y la regulación de diversos tejidos del cuerpo. Tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino trabajan para mantener la homeostasis en nuestro cuerpo. Además de este papel, el sistema nervioso tiene responsabilidades en percepción, conductas, recuerdos y control de movimiento voluntario. Pero como en todo, hay que empezar por el principio. En este video nos vamos a centrar en la organización del sistema nervioso, en las neuronas y sus propiedades, y en otras células muy importantes como lo son la neuroglía. Así que empecemos con la organización del sistema nervioso. Encontramos dos apartados muy importantes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, logrando así el procesamiento de la información sensitiva, la generación de pensamientos, emociones y recuerdos, control de la mayoría de los impulsos nerviosos que estimulan a los músculos y a las glándulas. En cambio, en el sistema nervioso periférico se incluyen nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores sensoriales. Los nervios transmiten impulsos desde y hacia el sistema nervioso central. Los ganglios son masas de tejido nervioso. Los plexos entéricos regulan el sistema digestivo y los receptores sensoriales controlan cambios en el entorno. Dentro del sistema nervioso periférico encontramos otra clasificación, encontrando dentro de este al sistema nervioso somático. Esta parte es voluntaria, va a inervar al músculo esquelético y va a transmitir información sensitiva. De segundas tenemos al sistema nervioso autónomo, que este se va a dividir en la parte parasimpática y en la parte simpática. La parte parasimpática, que es en ese estado de reposo, y la parte simpática, que es en ese estado de activación, de lucha y huida, los cuales son involuntarios. Y acá también hablamos del sistema nervioso entérico, que en muchas ocasiones, como es en este caso, lo ponen por aparte. Tanto es así que es llamado como el cerebro del estómago, ya que el sistema nervioso entérico es el encargado de coordinar toda la parte digestiva que se realiza en nuestro cuerpo. Histología del tejido nervioso. Aquí encontramos a las neuronas y a la neuroglía. Las neuronas son las encargadas de dar ese impulso nervioso. Conecta diversas regiones del cuerpo con el encéfalo y la médula espinal. Esas células, al ser tan especializadas, tienen que pagar un precio, y este es que no pueden realizar divisiones mitóticas. Por el otro lado tenemos a la neuroglía, la cual es más pequeña pero en mayor número. Sostiene, nutre y protege a las neuronas, manteniendo el líquido intersticial. Al ser tan grande y ser tan importante el sistema nervioso, ya que él nos permite tanto realizar una parte motora como una parte sensitiva, es necesario encontrar dos tipos de neuronas. En este caso, las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Las neuronas motoras van a ser las que nos permiten generar movimientos, como por ejemplo es el movimiento de manos que estoy realizando. En cambio, las neuronas sensitivas son las que nos permiten recibir ese estímulo, tener esa sensación. Esto hace que muchas de las neuronas sean bastante largas. Por ejemplo, las que nos permiten sentir esa sensación de los dedos de los pies, que se extiende desde el pie hasta la porción más baja del encéfalo. Casi todas las neuronas tienen tres partes constitutivas. Primero, un cuerpo celular, segundo, dendritas y tercero, un axón. El cuerpo celular contiene el núcleo rodeado por el citoplasma, en el que se hallan los típicos orgánulos celulares como los lisosomas, las mitocondrias y el complejo de Golgi. También contienen ribosomas libres y condensaciones del retículo endoplasmático rugoso, denominadas cuerpos de Nissl. Las proteínas sintetizadas en estos cuerpos de Nissl son los que nos ayudan a reemplazar ese material usado por las neuronas en su crecimiento o tal vez un daño que hayan podido tener a lo largo del sistema nervioso periférico. En casi todas las neuronas el impulso nervioso empieza en la unión del cono axónico y el segmento inicial, área que se conoce como zona gatillo. La palabra sinapsis es muy escuchada normalmente cuando uno está estudiando, dice las neuronas están haciendo sinapsis, pero ¿qué significa realmente esta palabra? Pues bien, la sinapsis es la comunicación de las neuronas, de manera en la que es la unión de neuronas con células efectoras, que se logran comunicar por los neurotransmisores que suelen salir de las vesículas. Y acá también es importante el concepto de transporte axónico. Hay dos tipos, transporte axónico rápido y transporte axónico lento. El lento abastece al axón de nuevos materiales estructurales, mientras que el rápido moviliza rápidamente vesículas y orgánulos a lo largo del axón.
especialmente en las terminales en donde se libera ese neurotransmisor. Como te mencioné anteriormente, el sistema nervioso es muy grande y por esa misma razón deben haber muchos tipos de neuronas. En este caso solamente te hice una división de sensitivas y de motoras, pero realmente para que puedan funcionar de la forma en la que funcionan, en muchos casos tienen algo de diferente. Así que vamos a ver esas diferencias viendo los diferentes tipos de neuronas, empezando con las neuronas multipolares, que como ves son varias dendritas y un axón. La mayoría de las neuronas están situadas en el encéfalo y en la médula espinal. En las neuronas bipolares hay una dendrita principal y un axón. Se encuentra en la retina del ojo, en el oído interno y en el área olfatoria del encéfalo. Y por último, las neuronas unipolares tienen dendritas y axón fusionados. Detectan un estímulo sensitivo como el tacto, la presión, el dolor o estímulos térmicos. Siendo así que las neuronas sensitivas o aferentes, que para que siempre te acuerdes piensa de aferente que asciende, y si yo genero un estímulo sensitivo, pues este tiene que ascender al encéfalo. Estas van a ser mayoritariamente células unipolares. Las neuronas motoras o eferentes, que es lo contrario de asciende, transmiten los potenciales de acción lejos del sistema nervioso central hacia los efectores, o sea, los músculos y las glándulas, en la periferia, o sea, en el sistema nervioso periférico. Pero claro, estamos en un sistema y no nos sirve de que unas células vayan por un lado y las otras por el otro. Necesitamos una asociación, encontrando a un tercer grupo, que son las neuronas de asociación o las interneuronas, que lo que hacen es tomar ese estímulo sensitivo y generar esa respuesta motora. Es por eso de que cuando te rascan la planta del pie, sueles moverlo de la forma en la que lo mueves. Estas neuronas suelen tener una estructura multipolar. Ahora tenemos a las células gliales. Como ya te lo mencioné, son más pequeñas, pero vamos a encontrarlas en mayor número. En este caso no van a generar potenciales de acción y sí van a tener la capacidad de multiplicarse. En los casos en los que hay una enfermedad o las neuronas mueren, la neuroglía lo que hace es multiplicarse para llenar ese espacio en la que la neurona estaba. Los tumores encefálicos derivados de la glía, denominados gliomas, tienden a ser muy malignos y a crecer con gran rapidez. De los 6 tipos de células gliales, 4, los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía y las células ependimarias, se encuentran solo en el sistema nervioso central. Los 2 tipos restantes, eso quiere decir las células de Schwann y las células satélite, están presentes en el sistema nervioso periférico. Así que empecemos con las células gliales del sistema nervioso central, comenzando con los astrocitos. Los astrocitos van a tener unas largas prolongaciones no ramificadas que se van a encontrar sobre todo en la sustancia blanca. Esas prolongaciones hacen contacto con capilares sanguíneos, neuronas y con la pía madre, que es una delgada membrana que se dispone alrededor del encéfalo y de la médula espinal, funcionando como protección del mismo. Las funciones de las células gliales son las siguientes. Primero, contiene microfilamentos que les da una resistencia considerable y les permite sostener las neuronas. Segundo, las proyecciones de los astrocitos que envuelven los capilares sanguíneos aíslan las neuronas del sistema nervioso central de diferentes sustancias potencialmente nocivas de la sangre, mediante la secreción de compuestos químicos que mantienen las características exclusivas de permeabilidad que tienen las células endoteliales de los capilares. De terceras, podríamos mencionar que los astrocitos tienen una implicación en el aprendizaje y en la memoria, ya que ellos tienen una importante relación con la sinapsis. Y otra función muy importante a mencionar es que capturan el potasio. Aquí el potasio es muy importante, ya que captura los neurotransmisores excedentes y sirve como conducto para el paso de nutrientes y otras sustancias entre los capilares sanguíneos y las neuronas. Los oligodendrocitos van a ser los que van a mantener esa capa de mielina, tanto la construyen como la mantienen. La vaina de mielina es muy importante. Siempre se hace el símil de que la vaina de mielina es como para un cable esa parte protectora, que genera que esa conducción eléctrica logre llegar de manera más rápida y más efectiva a donde se necesita. Y este cable tiene una peculiaridad, y es que en ocasiones vamos a encontrar algo llamado como los nódulos de Ranvier, que básicamente es que hay una parte mielínica no mielina, parte mielínica no mielina, y así sucesivamente. Esto se hace con el fin de que el impulso eléctrico sea un impulso saltatorio. Acá es importante que sepas que
A lo largo del crecimiento de una persona va aumentando la cantidad de mielina. Es por eso que es diferente la secuencia de movimientos que puede tener un bebé a el de un adulto. La microglía tiene una importante función en la parte inmunológica, o sea, en la protección de nuestro sistema nervioso central, en la parte de la homeostasis, generando un equilibrio adecuado, y tercero, también en la neuroplasticidad. Y de cuartas tenemos a las células ependimarias, que ellas van a tener una importantísima función con lo que respecta al líquido cefalorraquídeo, participando primero tanto en su producción como en su circulación, ya que recubren los ventrículos del cerebro y el canal central de la médula espinal. También van a generar una barrera selectiva entre el líquido cefalorraquídeo y el tejido nervioso, regulando el intercambio de sustancias. Y por último, van a dar soporte y movimiento del líquido cefalorraquídeo, ya que tienen cilios que ayudan a la circulación del mismo, contribuyendo a la distribución del líquido cefalorraquídeo a lo largo del sistema nervioso central. Ahora vamos con las células gliales del sistema nervioso periférico, comenzando con las células de Schwann, que podríamos verlo como el equivalente de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, ya que estas células lo que van a hacer es cubrir a los diferentes axones de mielina, con la diferencia de que en este caso una sola célula de Schwann van a servir para diversos axones, a diferencia de los oligodendrocitos, en donde la relación será 1 a 1. Y de segundas tenemos a las células de satélite, que lo que van a hacer es dar tanto un soporte estructural como van a ser los que verifican las sustancias que pasan desde el líquido intersticial a la parte del sistema nervioso periférico, protegiendo claramente de que no pase lo que no debe pasar. Y todo esto que hemos visto es realmente genial, pero para que pueda ocurrir ese impulso nervioso es necesario que haya una hiperpolarización, una despolarización, que son factores que ocurren gracias a los iones con sus cargas positivas y sus cargas negativas. Y esto es dado gracias a que hay unos canales específicos de iones, más específicamente, valga la redundancia, 4. En este caso encontramos primero a los canales pasivos. Ellos alternan al azar entre posiciones abiertas y cerradas. Son más permeables a los iones de potasio que a los iones de sodio. Los canales pasivos se encuentran en casi todas las células que incluyen las dendritas, los cuerpos celulares y los axones de todos los tipos de neuronas. Después tenemos a los canales dependientes de ligandos. Ellos se abren o cierran en respuesta a estímulos químicos, o sea, los ligandos, como neurotransmisores y hormonas. Están presentes en dendritas de algunas neuronas sensitivas, así como en dendritas y cuerpos celulares de interneuronas y neuronas motoras. De terceras tenemos a los canales accionados mecánicamente, que como te lo podrás imaginar reaccionan a estímulos mecánicos, como lo son las vibraciones, el tacto, la presión o el estiramiento. Se encuentran en receptores auditivos, receptores que detectan el estiramiento de órganos internos y receptores cutáneos para el tacto y la presión. Y de cuartas tenemos a los canales dependientes de voltaje, que también es fácil de intuir que van a depender de un voltaje. Más específicamente se abren en respuesta a cambios en el potencial de membrana, o sea el voltaje, participando en la generación y conducción de potenciales de acción en los axones de todas las neuronas. Y ya que estamos hablando de iones, de los canales, aquí es importante introducir un nuevo concepto, que es el estado de membrana en reposo. Este suele oscilar el valor de -90 a -40. Y este valor negativo es dado por tres cuestiones principales. El primero es porque hay una repartición desigual de los iones. El segundo es porque se suele encontrar una incapacidad de la parte aniónica de esos iones de salir de la célula. Y el tercero es por la característica eléctrica negativa que tiene la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio lo que hace es sacar 3 sodios para entrar 2 potasios. Y aunque los 2 iones son positivos, pues vemos que 3 es más que 2, entonces estamos sacando más de lo que entramos, esa positividad. Y cuando se logra que la neurona cambie ese estado negativo a algo más positivo, se generan los potenciales de acción. Un potencial de acción es una secuencia de procesos rápidos que revierten y restablecen el potencial de membrana. Tiene 2 fases principales, la fase de despolarización y la fase de repolarización. Durante la fase de despolarización, los canales de sodio se abren, permitiendo la entrada rápida de sodio, generando un cambio en el potencial de membrana desde negativo hasta positivo. La fase de repolarización ocurre cuando los canales de sodio se inactivan y los canales de potasio se abren, permitiendo la salida de potasio.
y restaurando el potencial de membrana a su estado de reposo. Puede haber una fase de poshiperpolarización donde los canales de potasio permanecen abiertos, haciendo que el potencial de membrana sea más negativo temporalmente. Los potenciales de acción no se vienen con cosas de sí, pero tal vez no, o se hace o no se hace. Esto se conoce como el principio del todo o nada, en donde si empieza un potencial de acción, este va a terminar. Esto se suele hacer un símil como un dominó, en donde al tirar la primera ficha, esto va a generar que todas las demás fichas se tiren, terminando por derrumbar todo el dominó. Y la manera en la que esas fichas de dominó pueden ir cayendo son dos, encontrando a la continua y a la saltatoria. Y esto va a depender de si hay o no hay mielina. Cuando hay mielina se va a generar la saltatoria, por lo que ya te había comentado sobre los nódulos de Ranvier. En cambio, cuando no hay mielina va a ser continua. Y esto hace que hayan diferentes tipos de fibras según la localización, generando así que, por ejemplo, cuando me quemo con la plancha, por ejemplo en el brazo, primero quito el brazo antes de sentir esa sensación del dolor. Aquí en la tabla te dejo los diferentes tipos de fibras que encontramos con su respectiva localización. Y además hay factores que generan que este potencial de acción pueda ser más rápido o más lento. El primero claramente va a ser la mielinización, lo que nos hace entender por qué algunas enfermedades que generan que haya pérdida de mielina genera lo que genera. Segundo, el diámetro de la acción. Entre más grande es el diámetro, suele ser más rápida la despolarización. Y tercero, la temperatura. Cuando se encuentran temperaturas muy frías, ese potencial de acción suele ir más despacio. Es por eso que no siempre es recomendado pensar con cabeza fría. Y bien, ahora nos toca hablar de la sinapsis. Ya te comenté que era la forma en la que se comunicaban las neuronas. Pero tú que estás viendo este tema, eso es un concepto muy inocuo, muy simple para ti. Así que veámoslo con mayor profundidad. Hay una neurona presináptica que va a ser la que va a mandar el estímulo y la neurona postsináptica, que es la que lo va a recibir. Es como si hubiera un transmisor y un receptor. La sinapsis es muy importante porque primero, va a colaborar en la homeostasis, que como lo vimos desde la introducción es una función muy importante tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino. Y segundo, va a ser necesario para la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es esa capacidad de adaptación de una neurona. Esto puede ser tanto para cosas buenas como para cosas malas. En este caso, tú que estás viendo este video, tu cerebro está generando sinapsis para poder aprender y entender adecuadamente toda esa información tan importante. Es que encontramos dos tipos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La eléctrica genera una transmisión directa de potenciales de acción entre células adyacentes. Son rápidas y sincronizadas a la activación de grupos de neuronas. En cambio, las químicas van a estar separadas por una hendidura sináptica. Es por neurotransmisores que se liberan y se unen a receptores en la célula postsináptica y el proceso es más lento que la sinapsis eléctrica. El sistema nervioso utiliza alrededor de 100 sustancias químicas como neurotransmisores. Ellos, por medio de segundos mensajeros, logran la activación o la inhibición de neuronas postsinápticas según sea la necesidad en ese caso. Además, muchos neurotransmisores también actúan como hormonas, liberándose por el torrente sanguíneo. Aquí encontramos dos tipos de neurotransmisores, los neurotransmisores más pequeños y los neuropéptidos. Veamos los más importantes. Primero, la acetilcolina, que puede tener efectos excitatorios o inhibitorios dependiendo de los receptores donde actúe, como en la unión neuromuscular o en la sinapsis parasimpática. Aminoácidos como el glutamato y el aspartato son neurotransmisores excitatorios. El glutamato es crucial en numerosas sinapsis del cerebro. Luego tenemos a las aminas biogénicas, en donde encontramos a la noradrenalina, dopamina, adrenalina, serotonina, que pueden generar excitación o inhibición dependiendo del tipo de receptor en donde actúen. El ATP y otras purinas, que ellas van a actuar de forma excitatoria tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. El óxido nítrico funciona como un neurotransmisor en el cerebro, además de esa vasodilatación que es por la que lo sueles conocer. En el cerebro va a actuar generando tanto memoria como aprendizaje. Y el monóxido de carbono, que en este caso también va a actuar como un neurotransmisor excitatorio, relacionados con funciones neuromusculares y neuroglandulares. Y los neuropéptidos, que como te lo imaginarás son más grandes, van a tener entre 3 a 40 aminoácidos. Aquí vamos a encontrar encefalinas, endorfinas, dinorfinas y sustancia P. Estos neuropéptidos no solo actúan como neurotransmisores,
sino también como hormonas que regulan respuestas fisiológicas en diferentes partes del cuerpo. Algunos, como las encefalinas, estarán relacionadas con la supresión del dolor, la memoria, el aprendizaje y diversas funciones emocionales y fisiológicas. Todos estos neurotransmisores son supremamente importantes, pero los verás más a fondo cuando estés mirando una enfermedad relacionada con este mismo. Así que, no siendo más, te dejo con los otros videos que encontrarás sobre el sistema nervioso, sobre todo lo que un estudiante debe saber sobre el mismo.